Israel Casillas, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, por atender este llamado especial que como siempre que tenemos un accidente relevante hacemos dentro del IPRESET. Bienvenido a esta emisión especial de Acción Transporte. El día de hoy nos llama la atención, nuevamente se vuelven a enlutar muchos hogares ahora en el estado de Jalisco y Nayarit, derivado del accidente que ocurre ayer en este tramo de la carretera Tepic-Guadalajara. Ocurre en la mañana, en un día de regreso y de terminación de puente, un día seguramente con un tráfico inusual, un poco más cargado de lo normal, seguramente por familias que regresaban completas, y nos encontramos un doble semirremolque cargado de gas LP que enluta hoy a 14 familias o que produce la muerte de 14 personas. ¿Qué nos puedes decir de primera mano, entendiendo que a la distancia y con el poco tiempo que ha transcurrido, un análisis previo de la situación, Israel? Bien, pues buenas tardes a todos, gracias por la invitación, Enrique. Y pues sí, como lo comentas, el incidente es pues grave, ¿no? Lo primero que veo sí de primera mano es que existe una huella de frenado posiblemente. No lo podemos asegurar también hasta que estemos en ese momento en campo, ¿no? Pero hay un cambio de dirección hacia la derecha, cuando regularmente es hacia la izquierda, ¿no? Al momento de ser una maniobra evasiva, regularmente se maniobra hacia la izquierda, pero en este caso se aprecia a simple vista una huella de un eje o un costado del vehículo hacia la derecha. Entonces, pues pareciera ahí alguna maniobra. Aquí se ve justamente, la acabas de ahí, en esa, donde está la pipa, viene de una maniobra derecha hacia la izquierda nuevamente, pero el impacto que se suscita ahí en la contención, pues ya es un rebote de la carga que el vehículo traía, ¿no? Habría que ver qué hay desde antes. Es un poquito ahí delicado. Se ve una maniobra hacia la derecha, como mencionaba, pero hay también en la sección inferior derecha de la fotografía que estamos viendo, también existen ahí algunas huellas de fricción, unos tatuajes por fricción. Ok, eso quiere decir entonces que hay un exceso de velocidad y una pérdida de control sobre el vehículo, entendería yo, y por eso se empieza a generar la fricción del lado del acotamiento. Pues por eso, por ese lado podría aparecer, porque es una huella muy pronunciada. En base a la longitud que se tiene, hay métodos, ¿no?, para determinar velocidades en base a una huella de frenado, y pues esta es muy pronunciada, o sea, tiene demasiada distancia. Entonces, se puede presumir que hay un exceso de velocidad, aunando además de que la carga que traía el vehículo, y si mal no recuerdo es de doble remolque. Entonces eso lo que hace es incrementar en forma eh, pues exponencial la carga y la fuerza al momento de que un vehículo cite contra un cuerpo duro. Entonces lo que está indicando aquí es pues sí una velocidad alta, pero no lo podemos asegurar hasta que esté uno en campo, ¿no? Lo que sí podríamos decir es que no se quedó sin frenos, porque tenemos Es, huellas de frenamiento. es Inicialmente correcto. se estuvieron manejando versiones de que se quedó sin frenos, pero eh, aquí yo lo que percibo también es una pérdida de control y por un exceso de velocidad que pudo haber sido derivado por alguna circunstancia en especial, ¿no? Es correcto, sí, regularmente los incidentes en autopistas, en carreteras, se deben a exceso de velocidad. Si un sistema de frenos llega a fallar, sobre todo en este tipo de vehículos, es por alguna caída de presión, pero justamente por la caída de presión existen actuadores mecánicos que al momento de detectar una caída en las libras de aire del sistema de frenos, pues se activan unos mecanismos como tal en los tambores de las ruedas para que lleguen a frenar. Por lo poquito que se aprecia en las fotografías, es una pendiente descendente al parecer, Exacto. rodeando un montículo de tierra, que podría ser un cerro,
Y si mal no recuerdo, hay una vía paralela que es de tipo curva también. Lo que hace constatar ahí la incorporación de algún camino y pues como menciono, ¿no? Y reitero, al tener un doble semirremolque, esto pudo haber incrementado en cierta medida pues la fuerza y la velocidad de tránsito del vehículo en cuestión. Israel, nos pone esto nuevamente en entredicho el tema del doble semirremolque, tan cuestionado en los últimos años sobre su seguridad o peligro en las carreteras. Pues sí, no, hay que recordar o partir del punto de que el transporte terrestre es el más económico. Por ende, al ser más económico, pues obviamente el concesionario, ¿no? O el que adquiere el producto o servicio, pues requiere mayor volumen de mercancía. Entonces tú bien lo sabes que han habido incidentes en patios de maniobra donde las cajas ni siquiera avanzan 10, 15 metros ya remolcadas por un tractocamión y se llegan a flexionar con una sola caja. Entonces ahora imagínate si pones dos cajas ancladas a un tractocamión, cabe destacar que el segundo remolque va loco. Loco nos referimos a que va totalmente suelto, sin ninguna sujeción, sin ninguna dirección propia, más que el tractocamión y la primer caja, el primer remolque. Justamente con este tipo de incidentes, al momento de que el vehículo puede ir hacia la derecha, el tractocamión, la primera caja o el primer remolque puede ir igual en la misma dirección hacia la derecha, pero la segunda caja o el segundo remolque puede ir en dirección opuesta por toda la fuerza que se genera en contra y la inercia del movimiento, generando entonces una proyección al lado opuesto y se genera entonces un efecto que se llama efecto de tijera, ¿no? Queda totalmente torcido el vehículo con los remolques, aclarando también que si uno es buen conductor, tú puedes tener un vehículo con un remolque, dos remolques, no hay ningún problema. La prueba está en los trenes, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que vayan estos sobre alguna vía férrea, hay cambios de dirección. Entonces, arrastras 20, 30 carros. Lo mismo es aquí. Habría que considerar y ver cuál es el estado de la carretera también, si el tractocamión y las cajas se encuentran dentro de la normatividad vigente aplicable en nuestro país y realizar prácticas de campo para determinar cuáles fueron las causas del incidente. Hay que destacar que no se cierra nada más la investigación al vehículo, ¿no? O sea, vamos de lo micro a lo macro, lo macro a lo micro, pues se tiene que analizar el sistema dinámico vehículo, conductor y vía, ¿no? Para poder llevar a cabo un buen diagnóstico y mención del incidente. Oye, además, el líquido en ese momento, bueno, perdón, el gas LP en ese momento va en estado líquido. Entonces, la hidrodinámica, entiendo que es la palabra correcta para esto, es completamente distinta a cómo se comportan, cómo se comportaría una caja seca, ¿es de acuerdo? Exactamente, es como si trajeras agua, vamos a poner que trajeras agua. Entonces, al momento de que una pipa, por ejemplo, tiene agua, estas no se llenan nunca al 100%, por ejemplo, se llenan al 90, 95% para que tenga justamente un volumen que se llama espejo de recorrido justamente por la hidrodinámica. Si el vehículo va en pendiente descendente, la misma fuerza que genera la hidrodinámica por el agua al momento de que empuja al mismo vehículo, incrementa su fuerza y la potencia al momento de descender. Ahora, si trajéramos puramente gas, pues también recordemos que este va a presión y sigue siendo el mismo volumen, pero la diferencia es que tenemos una presión muchísimo mayor. Habría que ver entonces aquí cuáles fueron las condiciones en las que se encontraba la mercancía dentro de ese contenedor, ¿no? De este tractocamión del accidente tan mencionado ahorita. Y revisar nuevamente, pues, bitácora, revisar cuáles fueron los procedimientos al momento de realizar la carga, cuánto se cargó, maneras de comprobar la carga, y el estado mecánico del vehículo, el estado físico del conductor, cuáles eran las vías o las rutas que se iban a seguir para trasladar el producto de un punto A a un punto B,
en qué fecha, por qué esa autopista o esa carretera, considerando que habían pues bastantes personas circulando sobre ella, ¿no? Oye, Israel, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Creo que es muy interesante la labor de un perito, ¿no? Porque creo que el nivel de conocimiento que se necesita para entender el comportamiento de una caja, de dos cajas, de dos tanques que pueden Así ir es. llenos, que pueden ir medio vacíos, que pueden ir comportándose a diversas velocidades. No es una cosa sencilla, es una tarea muy compleja que solamente un perito especialista estaría preparado para poder determinar. Y por esa razón te quiero agradecer el acompañarnos con nosotros nuevamente en este programa de Acción Transporte. Y aprovechando que estás con nosotros, ¿por qué no nos platicas un poco tu experiencia? ¿Cómo empieza una investigación por parte de un perito especialista en hechos de tránsito del transporte de carga? ¿Cómo empieza esta misión de poder llegar a la causa, primera causa o una causa secundaria, todas las que intervienen? Entiendo que hay más causas a la hora de la ocurrencia de un accidente. Es prácticamente un trabajo de detective interesantísimo. Exactamente, como bien lo mencionas, es un trabajo de investigación arduo, donde la clave es pensar lo impensable, porque hay N factores que determinan en el momento y encuentro exacto para causar en este caso un accidente. Entonces, lo que se analiza es todo el contexto, primero, qué transportaba, qué ruta seguía, cuál es la empresa, cuál es el operador, ¿no? Y se comienzan a conjuntar todos estos elementos para realizar una prueba de telemetría o un recorrido de un punto A hasta la zona del incidente, por ejemplo. Luego se procede a revisar cuál es el estado del camino, cuál es su topografía, su geografía. Se pasa al vehículo. El vehículo hay que revisar el estado físico, si tiene tatuajes preexistentes o daños preexistentes, el estado mecánico. Se revisa lo mismo para una caja, por ejemplo. En este caso, que se enfocado más al transporte, revisar palancones, revisar el estado físico y mecánico de todos los sistemas en general, porque puede haber alguna determinante que genere las acciones en un accidente, ¿no? Y luego se pasa al aspecto criminalístico, que es un método regularmente deductivo para que en base a varias hipótesis que se generen alrededor del accidente, una sea la viable y con eso se determina cuál fue la causa del incidente. ¿Qué me dices del uso de la tecnología para la determinación de estas responsabilidades o estas investigaciones? Hoy, ¿con qué herramientas cuentas para poder hacer una reconstrucción de un accidente o poder llegar a la verdad histórica? Pues yo ocupo poco de la nueva tecnología. A mí lo que me interesa en este punto es las computadoras de viaje, le llaman, ¿no? Todas las bitácoras de viaje, porque se tiene justamente todo el análisis eh, casi segundo a segundo del recorrido de un vehículo. Esta se llama telemetría. A mí eso es lo que a mí me interesa porque se va viendo cuál fue la posición de un vehículo, qué velocidad, incluso qué cambios de velocidad realizó, frenadas, y eso se puede llegar a comprobar hilando los demás elementos de la investigación. Asimismo, yo siempre sugiero que se realice el cálculo pertinente. Se emplean algunas matemáticas, no son las elementales, pero tampoco son cosas del otro mundo, porque recordemos que para la determinación de un accidente, yo puedo incluso llegar a engañar al sistema, ¿no? Yo puedo meterle variables a un sistema, por ejemplo, ARAS 360, ¿no? El que tú quieras de simulación de accidentes, incluso uno de CESBI, me parece. Tú puedes llegarlo a engañar, entonces al juez, en el caso de que se vaya a una instancia superior, tú lo puedes incluso, pues, mentir, ¿no? Lo más fuerte y lo que siempre recomiendo es la ejecución de la investigación en campo y la demostración prácticamente a mano, ¿no? Para que todas las verdades realmente se conjunten en la conclusión de una prueba pericial. Además de que tienes que afinar tu vista, tu sensibilidad al aspecto físico-mecánico de las unidades y del camino.
Oye, y ahora, una vez que se hace toda esta investigación, regresando a la empresa, de cara a la empresa y también de cara al sector autotransporte, tal como ocurre en el sector aéreo, la investigación de un accidente nos ayuda a prevenir la ocurrencia de otros accidentes similares porque seguramente podemos entender qué se hizo mal o qué se dejó de hacer, que fue lo que provocó este accidente. Claro, hay países como España, por ejemplo, que en base a los incidentes carreteros han creado centros de investigación de accidentes y han realizado un mapeo de cuáles son los puntos más críticos de accidentalidad. Entonces, lo que se ha tomado son medidas para concientizar a los operadores y hacer responsables a las empresas en este caso, ¿no? Para que sean conscientes de que los puntos estratégicos de accidentes existen, que ya están monitoreados y se ha logrado descender la tasa de mortalidad con el respeto de los señalamientos y la capacitación de las empresas. Y hablamos desde directores, ¿eh? El último paso es el operador, porque todo tiene que cambiar desde la cabeza de una empresa. Entonces es importante hacer conciencia de que las carreteras en México tal vez no son las óptimas. Nos ha tocado ver algunos casos donde los carriles son muy angostos, por ejemplo. Tendría que haber una concientización del diseño carretero también. Eso es importante porque las carreteras son muy antiguas en algunos casos. Entonces no tiene caso ampliar carriles. Esa es la visión aquí en México. Ampliar carriles para que haya menos tránsito. No se trata de eso. Se trata de que la carretera sea maniobrable, es decir, que no tenga cambios bruscos de dirección, que se mantenga una pendiente a lo mejor de 1 o 2 grados o un peralte más o menos Adecuado. adecuado para que justamente la carga no me gane, ¿no? Y se vaya de lado un vehículo, por ejemplo. Oye, pero a Entonces, ver, dime. detente ahí tantito, por favor. Déjame regresar un poco al punto donde tú hablaste del operador como la última parte Uh-huh. de este proceso en la seguridad. Es muy común y seguramente nos vamos a encontrar que la responsabilidad, a lo mejor en este caso, va a ser del operador por exceso de velocidad y demás. Y entonces se suele culpar repetidamente Uh-huh. a los conductores. Es Cuando no es correcto. el conductor es porque es doble semirremolque, cuando no es porque se quedó dormido. O sea, siempre es tratar de encontrar una A un causa, hacer un culpable. señalamiento. Así es. Pero tú dijiste algo que es muy valioso en el sentido de los accidentes ocurren porque las empresas son sistemas en los cuales el, todo empieza desde el director, desde la filosofía de la empresa. Platícame esto a detalle porque esto es la clave precisamente de la seguridad y de cómo poder trabajar con la prevención dentro de las organizaciones. Vamos a hablar en un punto muy básico. La logística. Existen matrices o sistemas matriciales para distribuir una carga dentro de una caja, ¿eh? Y se realizan matrices numéricas para saber cómo distribuir. Entonces sucede muchas veces que si yo soy el supervisor de lo que se va a cargar en una caja, a mí me van a pagar más, a mi dueño de una flotilla me van a pagar más si llevo más materia, ¿no? Más producto. A mayor producto, mayor ganancia. Entonces, si la caja me soporta 25 toneladas, recordemos que siempre existe un factor de seguridad del 10%. Entonces, el 10% de 25 son 2.5, pues métele 27 toneladas y media. ¿Y eso quién lo dice? Él no lo va a decir el operador, ¿eh? Eso lo va a decir quién, el El jefe o el supervisor. gerente, el supervisor. Entonces, ¿qué sucede? Que tú le metiste 2 toneladas y media más a una carga de 25. Si esto lo multiplicamos por 2 cajas, ya son 5 toneladas. Ahora, recordemos que un exceso de velocidad en este caso no siempre es también causa del operador, ¿eh? Porque él puede ir con una velocidad adecuada, pero si viene una pendiente descendente, por ejemplo, se incrementa la potencia por toda la carga que está generando ese exceso de carga. Entonces, ¿por qué no el supervisor rebobina y hace un cálculo al revés?
Bueno, si me caben 25 toneladas, ¿por qué no le meto 22,5? Y estoy guardando un factor de seguridad mayor todavía, del 20%, ¿sí me entiende? O sea, me ahorré a lo mejor 5 toneladas. Voy a llegar a 22,5 y no a 25. Estoy quitando 2,5 toneladas de una caja. Ajá. Más otras 10 que tenía de factor de seguridad, que podía llegar hasta 27,5, quité 5 toneladas. Entonces, ¿por qué no poner en primer plano el estatus del operador? Aquí el operador, el que va a hacer, pues nada más lo que va a hacer es subirse al tractocamión y transportar lo que le manden. A él no le interesa cuánto sea. O si lo llega a mencionar, ¿qué le van a decir al operador? ¿Tú qué te metes? Tú llévate toda esta carga. En países como la India, el operador y los profesores son los que tienen el rango jerárquico de mayor ganancia económica en sueldo. Porque el operador, si no hubiera operadores, no habrían servicios, porque no habría productos. Entonces, básicamente, la filosofía de cómo evitar accidentes radica en eso, en poner al operador en lo más alto de la pirámide y no hasta abajo. Por eso es que lo tachan siempre de una persona vulgar o corriente o irresponsable, porque él es el al que le achacan todo, ¿no? Si chocan, si no llega la carga, si hay un operativo, todo le echan la culpa. Entonces, ¿qué va a hacer él? Nada más metan lo que quieran a la caja, no metan yo la transporte. Entonces, todo viene desde un cambio de ideas desde la cabeza de una empresa. Yo estoy a favor de eso. Conozco algunas empresas que sí lo han logrado, incluso los llegan a compensar a los operadores, ¿no? Si no tuviste un accidente, pues hay una compensación por ahí, los motivan. Es algo emocional básicamente con lo que se puede evitar todo esto. No sabemos si tienen que llegar a un tiempo, si comieron, si descansaron, no se sabe. El operador está muy devaluado desgraciadamente. Yo creo que no es justo, ¿no? Yo creo que aquí la visión integral que debe de tener un especialista en accidentes dentro de la compañía es precisamente ese, ¿no? El tener de un lado la parte del operador, la productividad de la compañía, esta dicotomía entre seguridad y productividad, que parece que están peleadas una con la otra. A mi modo de ver, definitivamente se puede conciliar ambos temas. Claro, Y son 22,000 muertes al año, es otra pandemia. El tema de la inseguridad vial en el mundo, particularmente en México, nos produce 22,000 muertes al año. Yo creo que un trabajo y una función dentro de la organización que se dedica a salvaguardar la integridad de los miembros de la organización y de la sociedad en general, es decir, que un prevencionista se dedique a salvar las vidas de sus compañeros y las de la sociedad en general, me parece que es un trabajo altamente respetable, altamente loable y también con un potencial tanto económico como profesional muy importante. Una pregunta, Israel. Yo sé, tú eres ingeniero, has dedicado prácticamente toda tu vida profesional al análisis y al estudio de este tipo de casos. Sin embargo, ¿cualquier persona puede volverse perito en hechos de tránsito del transporte de carga? sí es correcto. Cualquier persona lo puede realizar teniendo bases sólidas que se le pueden incluso implementar, ¿no? O demostrar. Sobre todo el entendimiento de la dinámica vehicular. Vuelvo a insistir, es muy importante, vehículo, conductor y vía. Entendiendo esos tres conceptos y todo lo que hay alrededor de cada uno de ellos de manera individual, se puede generar una proyección a ver a nivel macro todos los elementos que llegan a un incidente. Es importante saber o tener algunas bases de tipo mecánica, algunas bases de cómo funciona el transporte, un vehículo, ¿no? Y todo eso se puede ir desarrollando poco a poco. Se le pueden ir dando las competencias suficientes a una persona para que ésta funja como un perito, ¿no? Incluso como un especialista o como un prevencionista sobre todo. ¿Por qué prevencionista? Desgraciadamente en las empresas no existe este término, es muy poco conocido, al menos aquí en México. Y un prevencionista es el que estaría realmente revisando cómo va el proceso de carga
o incluso del estado físico mecánico, ¿no? Para prever justamente la incidencia de un siniestro. No, y además me parece también muy valioso el hecho de que una persona experta en accidentes, que realmente sepa de accidentes, forme parte o dirija los comités de seguridad vial, ¿no? Porque de repente nos encontramos en las empresas muchos comités de seguridad vial que ahora está de moda por el tema de la implementación del ISO 39001 Ujú. y te encuentras que en ese comité pues no hay un solo perito, no hay un solo miembro que sea realmente experto, que entienda los temas de dinámica vehicular. No, no demerita el trabajo, por supuesto, que se hace en esos Claro, comités, pero sin embargo creo que se otorgaría mucha más credibilidad y mucha más valor plusvalía. técnico y moral dentro de un comité de seguridad vial que esté integrado o presidido incluso por un perito en hechos de tránsito que tenga formación de prevencionista y que sea capaz de entender cómo ocurren los accidentes para poder diseñar estrategias para evitarlos dentro de las organizaciones. Ese me parecería que es el planteamiento válido y que definitivamente es el planteamiento que nosotros en IPRESET tenemos y que quiero aprovechar esta ocasión para que, en coincidencia a este tema que estamos teniendo el día de hoy del análisis del accidente de Tepic, seguir invitando a las empresas a que formen dentro de su compañía a peritos prevencionistas. Claro. Si en cada empresa de transporte tenemos un experto en accidentes de tránsito, en poderlos investigar, también los vamos a poder prevenir y vamos a poder ahorrar muchas vidas y las pérdidas económicas brutales que las empresas tienen hoy y generan derivados de los accidentes. El próximo 15 de enero empieza nuestro curso de formación de perito prevencionistas en hechos de tránsito del transporte de carga. Es un curso que está dirigido por el ingeniero Israel Casillas, que está aquí con nosotros presente. Él es un experto en accidentes de tránsito y este curso ahora tiene una modalidad de ser virtual y presencial. Es una combinación de 3 sesiones virtuales con una sesión de práctica. Estamos dando inicio a una segunda generación muy exitosa de peritos prevencionistas que nos va a dar mucho gusto, Israel, y te agradezco que te hayas sumado en su momento cuando tuvimos esta iniciativa dentro de IPRESET para cambiar la realidad de las empresas, porque es parte de cambiar la realidad de todos nosotros en la calle. Cuando salimos con nuestras familias, cuando tomamos una carretera, cuando vamos a algún lugar y vemos esos tractocamiones con 1 o con 2 remolques, a todos nos pasa por la mente los peligros que representan estos vehículos en su circulación. No estamos pensando normalmente en la actividad económica atrás de él, en las personas que van a bordo de ese vehículo, también en las familias que dependen de del trabajo que se realiza con esos vehículos. Lo normal es que veamos a este tipo de vehículos con temor, con reserva. Y creo que esto es Correcto. algo que podemos cambiar. Creo que esto es algo que podemos, en beneficio de nuestro país, hacer hoy distinto desde nuestra trinchera, que es el transporte empresarial. Así es, estoy de acuerdo contigo. Hay elementos tan sencillos que pueden visualizarse, ¿no? Con una simple pregunta, oye, ¿cómo agarras el volante de un vehículo? ¿Así o así? ¿O con los dedos así, así? Con eso tú puedes ir determinando justamente la causalidad de un accidente. Entonces, aquí de lo que se trata es de que en este trabajo que se ha realizado anteriormente, se logra afinar todavía más para que los peritos tengan las competencias no suficientes, sino adicionales al resto de los demás, para que fungamos como peritos prevencionistas dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras instituciones, y por qué no llegar a realizar algún consejo nacional de peritos prevencionistas, ¿no? Porque como bien lo mencionaste, Enrique, existen algunos comités, pero resulta, y no menosprecio a nadie, como también lo mencionaste, los comités los forman los mismos operadores muchas veces. Me ha tocado ver en algunas líneas de transporte público, por ejemplo, que hacen sus comités los mismos operadores y se capacitan entre ellos mismos, pero si les quieres meter una idea nueva, son un poquito reacios, ¿no? Entonces, no aceptan el cambio y pues el resultado son este tipo de incidentes muchas veces, ¿no? Que se pudo haber prevenido. Entonces, se puede prevenir con los
conocimientos adecuados, las competencias adicionales que puede tener un perito en hechos de tránsito terrestre. Entonces yo Muy bien. estoy aquí listo para generar nuevos proyectos, nuevos prospectos y a seguir adelante. Pues quiero aprovechar que tenemos la oportunidad de reunirnos ahorita por esta vía y comprometerte a dos cosas. La primera, que le demos seguimiento a este caso del tema Tepic, Guadalajara, en el seguramente va a ir fluyendo más información y también haremos lo propio para adquirirla por parte de las autoridades en la medida de lo legalmente posible y poder contribuir en algo como lo hemos hecho en otros casos. Así que, bueno, te estaremos dando lata con ese tema para revisarlo. Y por el otro lado, creo que hablas de cosas muy interesantes, muy amplias, y te quiero invitar a que todas las semanas podamos tener una sección en este programa en donde hablemos de la investigación de los accidentes y nos vayas dando esta parte clave de cómo se revisa una escena de un accidente, qué consideraciones se toman antes, durante, después de los viajes. Creo que podemos aprender mucho y sobre todo podemos ir levantando y despertando interés en todas aquellas personas que trabajan dentro de empresas de transporte o que quieran incorporarse a una empresa de transporte en la función específica de perito prevencionista. ¿Te parece bien, Israel? Con gusto, claro que sí. Podemos empezar con temas sencillos, ¿no? Parecería que son triviales, pero tiene su chiste y un simple tornillo puede salvar la vida de una familia en un vehículo. Entonces, vamos a trabajar en esto y te tomo la palabra, con todo gusto. Sabes que cuentas conmigo. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacer lo que haces, que es trabajar en salvar vidas. Estamos aquí en IPRESET junto con ustedes, con el área técnica, con los ingenieros, con todos, para crear una nueva realidad en el transporte. Ese es nuestro propósito y nos hemos sumado a este esfuerzo y lo seguiremos haciendo en pro de la seguridad en nuestro país, de la seguridad de las carreteras y también de la dignidad y del respeto hacia el trabajo de los conductores. Muchas gracias, ingeniero Israel Casillas, director del Diplomado de Perito Prevencionista en Hechos de Tránsito del IPRESET. Y a todos ustedes que nos vieron el día de hoy o que nos escucharon en nuestro podcast, muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes, Enrique Beltrán, aquí en Acción Transporte.